En el vídeo de hoy veremos cómo trabajar la usabilidad en la maquetación de los textos de una web para hacerla más usable y persuasiva. Si quieres redactar o maquetar los textos de una web de forma eficiente para hacer que los usuarios se queden más tiempo en tu web, te recomiendo ver este vídeo. Claro que sí, campeón. Mi nombre es Javier Gosende y en este canal me dedico a compartir tácticas y herramientas de diferentes temas de marketing digital. ¿Te interesa? ¿Te suena bien? Pues comencemos. Muy bien, el tema de la usabilidad es uno de los puntos más importantes a la hora de hacer una web, y cuando hablamos de usabilidad hablamos de distintos elementos que pueden incidir en que el usuario tenga una mejor experiencia. Usabilidad viene de la palabra usuario y que tenemos que hacer todo lo posible para que nuestro usuario esté contento, el visitante que en nuestra web encuentre la información y pueda entenderla lo mejor posible y de la manera más cómoda. Dentro de la usabilidad, uno de los puntos que se debe de tratar de manera muy importante es el tema de los textos, los contenidos. El texto ayuda a posicionar, el texto ayuda a comunicar, informar, a persuadir a los usuarios de que al final compren nuestros productos y servicios, y a veces cometemos el error de que esos textos no están bien maquetados, son textos que no provocan leer. ¿Qué dice, loco? Por ello es muy importante revisar, hacer una especie de auditoría para ver si nuestros textos están bien insertados en la web y cumplen con su principal función. ¡Sí! Muy bien, primer punto que hay que tomar en cuenta, el tema del color, del contraste de color. Tiene que haber un alto contraste entre el color del texto, de la fuente de letra, y el color del fondo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Vale, este es uno de los principios básicos del diseño gráfico que perfectamente aplica al tema de los textos. Por ejemplo, aquí un ejemplo lo vamos a ver muy claro. Si yo tengo una web cuyo fondo es blanco, yo no puedo poner de color de texto un gris claro. Madre mía. ¿Por qué? Porque hay muy poco contraste entre el color de la letra y el color del fondo. Prácticamente aquí no se ve. Eso sería un mal ejemplo de usabilidad, de legibilidad de textos. Una chapuza. En cambio, en este segundo ejemplo, que está más abajo, aquí sí veo perfectamente el texto. ¿Por qué? Porque el color del texto es negro y el negro tiene un alto contraste de color con el fondo blanco. Entonces aquí en este segundo caso sí se cumple la ley del contraste, donde el texto tiene un color totalmente contrario, ¿vale?, con el color de fondo. ¡Bien hecho! Veamos otro ejemplo. Vean, en el caso de arriba, el texto, el fondo es de color rojo y el texto es de naranja. Pues naranja y rojo pues tienen muy poco contraste, son dos colores pues prácticamente muy parecidos. Entonces aquí no lo estamos haciendo bien. Horrible, apocalíptico. No provoca leer esto, cuesta leer este contenido. En cambio, el ejemplo de abajo es mucho más sencillo de leer. Tenemos un fondo, pues podemos decir gris claro, y un texto de color rojo. El texto de color rojo para mí no es de los mejores, pero bueno, en este caso sí hay un alto contraste. El color rojo sobre ese fondo gris claro, pues tiene un contraste alto y es bastante más legible que el caso anterior. ¡Ay, me encanta! Entonces yo creo que se ve muy claramente cómo tienen que ser el color del texto versus el color del fondo. Empecemos a ver el fútbol en otra dimensión, analizarlo de otra manera. Un consejo que nunca falla y que además lo aplican la mayoría de páginas web es tener una web en fondo blanco y con texto en color negro. Esto es muy fácil. El fondo blanco es una apuesta segura. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que tú pones sobre un fondo blanco, sea texto, sean imágenes, sean iconos, sean botones, todo eso va a resaltar. El fondo blanco ayuda a que el resto de elementos resalten. Además, el fondo blanco da una imagen de más espacio, y la tendencia en diseño gráfico de las webs es que las webs sean más minimalistas. Claro que sí, guapi. Muy bien, el tema de la altura de los párrafos, muy importante y uno de los elementos donde más fallan las webs. ¿Pero qué estás diciendo tú? ¿Qué texto, si yo les pregunto a vosotros, qué texto es más fácil de leer? ¿El de arriba o el de abajo? Pues inmediatamente ustedes me van a decir que el de abajo. El de abajo provoca leer, es mucho más digerible, es mucho más legible, ¿vale? Y es el mismo texto, ¿vale? Realmente lo que he hecho es, he cogido el texto arriba y lo he troceado, lo he puesto en pedacitos pequeños. Está demostrado con estudios empíricos, los expertos en usabilidad, que en la pantalla de un ordenador o de un móvil
lo recomendable es que cada párrafo no tenga más de 4 líneas. Este ha sido el gran descubrimiento del que no hemos hecho ni caso. El caso de arriba es un solo párrafo de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas. Un párrafo de 10 líneas no es legible en una pantalla. ¿Qué tienes que hacer? Ese párrafo lo tienes que trocear en pedacitos más pequeños, en este caso en párrafos que no tengan una altura mayor de 4 o 5 líneas, ¿vale? Mejor 4 que 5. Entonces aquí donde veas un punto y seguido, convierte ese punto y seguido en un punto aparte. Claro, también depende un poco el texto que estás escribiendo, el contenido, el sentido, la idea que quieres exponer, ¿vale? Pero a nivel de maquetación siempre queda mejor párrafos cortos. Y ahora que cada vez más las visitas vienen a través del móvil, en un porcentaje mayor, pues con mayor razón estos párrafos tienen que ser cortos. Y al que no le gusta, que se joda. ¿Cómo yo hago también para que este texto se vea mejor? Pues aumentándole el tamaño de la letra, me van a quedar párrafos cortos, los voy cortando y queda bastante presentable. Muy bien, otro punto importante de la usabilidad de los textos es el largo, el ancho de los textos, ¿vale? También, según estudios de legibilidad hechos por expertos, las líneas de texto, esta línea no puede tener más de 20 palabras, más de 700 píxeles, por ponerle otra medida. Es decir, no pueden ser muy anchos los textos. ¿Por qué? Porque tampoco provoca leer. No, God, please, no, no. Por ejemplo, esta línea de aquí, vean, pues, si yo me pongo a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya a partir de aquí ya empieza a ser complicado, ¿vale? Difícil de leer. Entonces hay que tratar de que haya menos palabras a lo largo, máximo 20, lo dicen los expertos, 700 píxeles. Interesante. Un truquito para que haya menos palabras por línea es o mover el ancho de la columna donde está el texto, reducirlo, o aumentar el tamaño de la letra. Vean que al aumentar el tamaño de la letra, por cada línea me cabe menos palabras, ¿vale? Y obviamente mejora la legibilidad. Otro punto importante de los párrafos cortos es que entre cada párrafo haya un poco más de espacio, ¿vale? Entre un párrafo y el otro. Vean que el interlineado entre un párrafo y otro es mayor que dentro del mismo párrafo, ¿vale? Eso es un punto importante. Otra cosa es el interlineado, es decir, el espacio que hay entre una línea y otra, pues tiene que ser un poquito mayor que el tamaño de la letra. Si la letra tiene un tamaño de 14 píxeles, pues el interlineado debe ser pues, un poco mayor. 16 píxeles podría ser un buen interlineado para que se vea bien. Si está muy pegado la línea de arriba con la de abajo, pues no se lee, ¿vale? No es cómodo leer. Y si está muy separado, pues estéticamente se ve poco profesional. Houston, tenemos un problema. Muy bien, otro punto muy importante es el tamaño de la letra. ¿Cuál es el tamaño de letra recomendado? Bueno, según los expertos, lo mínimo es 14 píxeles. En internet, en las pantallas de ordenador, se mide el tamaño de la letra por píxeles, por esta medida, que se utiliza toda la vida en el diseño gráfico. Pues 14 píxeles es lo que recomiendan. Tampoco hay que ser tan inteligente para saber. Si tu audiencia tiene más de 40 años, y la mayoría de tus visitantes, según las estadísticas, tú sabes que tiene más de 40 años, incluso un poquito mayor el tamaño de la letra. 15 o 16 píxeles podría ser un buen tamaño. También recuerden que la versión móvil, el tamaño del texto tiene que ser grande, por eso 14 píxeles suele ser una medida bastante buena. Esto también va de acuerdo con las últimas tendencias de diseño gráfico. Las últimas tendencias en diseño web van hacia un diseño más minimalista y hacer el tamaño de la letra un poquito más grande va en concordancia con esa filosofía en el diseño. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Muy bien, un recurso muy interesante que ayuda a la lectura y a la comprensión del texto es el uso de la negrita, ¿no? Poner un poquito más oscura determinadas palabras de mi contenido. ¡Ay, me encanta! Vale, la negrita lo que hace es, por un lado, marcarle pausas al usuario cuando está leyendo. Un usuario cuando está leyendo un texto lo lee muy rápido, lo está escaneando y cuando ve una negrita, esa negrita lo que hace es que se pare, ¿no? Es como una pausa para que él lea ese texto, ¿no? Porque para él, inconscientemente en su cerebro, ese es como un texto un poco más importante. Un poco
Entonces la negrita, ¿cómo hay que usarla? La negrita hay que usarla solamente en palabras o en frases cortas. No vamos a poner todo un párrafo o 2 o 3 párrafos en negrita, porque al final no estamos destacando nada. El objetivo principal de la negrita, de la letra en negrita o bold, es destacar una idea, destacar algo. Claro que sí, campeón. Y normalmente se utilizan en frases que son importantes, que queremos destacar, por ejemplo, los ganchos o las propuestas de valor que tiene mi empresa. ¿Vale? Por ejemplo, esta empresa tiene más de 20 años de trayectoria, pues 20 años lo podemos poner en negrita. O mira, Abrisol es el primer fabricante nacional de cubiertas de piscina. Oye, pues eso es un dato importante que a mí me gustaría darle relevancia, darle importancia, destacarlo. Pues ¿qué hago? Lo pongo en negrita. Maravillosa jugada. Y la negrita hay que usarla con cierta frecuencia. Muchos párrafos seguidos sin negrita, pues le restan legibilidad al texto. Entonces yo recomendaría en cada párrafo o en cada 2 párrafos, por lo menos una vez usar la negrita. Es la mejor respuesta que he recibido. Muy bien, después está el punto de la alineación, ¿vale? Que no es de los puntos, digamos, más fuertes a tomar en cuenta, pero es bueno saberlo. Según los expertos, la alineación correcta o recomendada es la alineación hacia la izquierda, que sería el ejemplo de abajo. ¿Vale? El texto alineado hacia la izquierda es lo que se suele usar y lo que se suele recomendar en el texto de una pantalla en un ordenador. La alineación justificada, que a veces la vemos y que es heredada pues, de los trabajos que hacíamos para el colegio en el ordenador, es recomendado porque, bueno, a la hora de imprimir un texto impreso justificado, pues sí, se lee bastante bien, es bastante cómoda, pero en un ordenador, en una pantalla, la cosa cambia. Ahora está muy de moda también la alineación centrada. ¿Vale? La alineación centrada, ¿vale? Centralizada, queda muy bien en textos cortos, ¿vale? En un título, un subtítulo o en un párrafo muy cortito, en una frase donde queremos destacar algún punto importante de nuestra empresa. Interesante. Muy bien, seguimos con esto de la usabilidad, el usar subtítulos, ¿vale? Los subtítulos, ¿vale? Son recursos muy buenos que ayudan a mejorar la comprensión de la lectura, también ayudan a que el usuario haga pausas y vea de qué va cada párrafo, y si hay algún párrafo que no le interesa, porque el subtítulo le dice de qué va el tema y le interesa el siguiente, pues él sigue leyendo. Al final es darle más pistas al usuario de las partes del contenido que le interesan. ¡Sí! También los subtítulos ayudan un poquito al SEO. Si de manera inteligente ponemos algunas palabras claves relacionadas con lo que queremos posicionar en los subtítulos, eso también ayuda un poco. Vean este texto. Esto es el texto de una ficha de producto de la tienda online regalador.com, que es una tienda online que, en mi opinión, tiene muy bien los textos, redactan muy bien. Muy bien, sí que es verdad. Un aplauso para ustedes. Pero ellos lo que hacen es utilizar subtítulos, ¿vale? Normalmente el subtítulo, el tamaño de la letra es más grande que el párrafo, no es tan grande como el título principal, ¿vale? Es como un tamaño intermedio entre el título principal y los párrafos. Y los subtítulos se utiliza pues entre párrafos, entre un párrafo y otro, o cada 2 o 3 párrafos, es bueno ir poniendo un subtítulo. Poner muchos párrafos sin subtítulo se pierde legibilidad. Sayonara, baby. ¿Vale? Entonces yo recomendaría cada 2 o 3 párrafos usar un subtítulo que describa de alguna manera el contenido que vamos a leer en ese bloque de texto que vamos a ver. Muy bien, un truco muy interesante que funciona muy bien es el tema de usar listas, de escribir contenido en formato lista. ¿Esto qué? ¿Vale? Las listas es una manera resumida de explicar un tema, de explicar los pasos, por ejemplo, para conseguir algo, de explicar las ventajas o las características de un producto o servicio, y eso al usuario le gusta. El usuario no tiene tiempo, siempre está apurado a la hora de leer nuestro contenido, y ponérselo en listas le facilitamos las cosas. Bien hecho. Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir las causas de las cataratas, en vez de decirlo en un párrafo, pues las causas de las cataratas son la edad, porque no sé, el trauma, porque no tal, la radiación, porque tal, pues eso todo seguido en un párrafo no provoca leerlo, no es legible, no es usable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ponerlo todo en formato listado, ¿no? ¿Qué causa las cataratas? Pues aquí está, causa 1, la edad, un pequeño párrafo, el trauma, la radiación, ¿vale? O puedo poner un listado más resumido. Pues las 5 principales causas de las cataratas son la edad, a mayor edad,
más probable tener cataratas. El trauma, haber sufrido algún trauma, algún tema fisiológico en el ojo. La radiación, estar expuesto de manera exagerada al sol, ¿vale? En cada línea voy poniendo una parte de esa lista. A la gente le encantan las listas. El usuario cuando ve una lista, para él es en su cerebro, es como un ejemplo de contenido muy resumido, que va directo al grano. Y eso le gusta al usuario. Muy bien, más cosas. Esto se ve muy poco, pero bueno, es bueno tenerlo en cuenta. Usar diferentes tipos de letra, ¿vale? En un mismo contenido. Por ejemplo, aquí me he pasado, he puesto un ejemplo muy exagerado, pero bueno, el objetivo es que se entienda. ¿Vale? En este mismo texto, que tiene 3 párrafos, un párrafo está hecho en un tipo de letra, otro en otro y otro en otro. Pues este está en Arial, este está en Times New Roman y este está en Verdana. Pues es que vamos a peor. Pues se ve mal, se ve incluso feo estéticamente, no se ve profesional, se ve bastante cutre. ¿Vale? Entonces, evitar eso, evitar usar muchas fuentes distintas en un mismo texto. Lo que se puede ver, y no queda tan mal, es usar en los títulos o en los subtítulos un tipo de letra, ¿vale? Y en los párrafos otro tipo de letra. Pues máximo 2 fuentes de letra es suficiente. Pero ya poner 3, 4 tipos de letra en un mismo contenido en diferentes párrafos, pues eso se ve bastante feo y no provoca leer, además que da una imagen poco profesional. Una chapuza. Muy bien, más cosas. El tema de los enlaces, ¿vale? Si vamos a poner enlaces tanto internos como externos, links que cuando el usuario pincha lo lleva a otra página, es importante que esos enlaces realmente parezcan enlaces. O sea, cuando nosotros queremos poner un enlace por usabilidad, el usuario tiene que entender rápidamente que eso es un link, que cuando pincha lo va a llevar a otra página. ¿Y cómo hacemos eso? Pues fácil, poniendo el texto que queremos que sea en enlace subrayado y en color. Maravillosa jugada. ¿Vale? Y si es en color azul, mejor. Es decir, cuando un usuario está leyendo un texto en pantalla de un ordenador y ve un texto en azul subrayado, automáticamente él sabe que eso es un enlace. Lo tenemos un poco como que metido en nuestra cabeza. Si yo pongo un enlace en negrita y no lo pongo subrayado, la gente va a pensar que es negrita. No sabe que al pinchar allí lo va a llevar a otro sitio. Tendría que pinchar al usuario. Le estamos obligando al usuario a hacer una acción más. Y eso no es usabilidad, eso no es usable. Entonces hay que ponerlo subrayado y en otro color. Hay gente que no pone el azul, sino que pone otro color. Pues si la paleta de colores de mi web es roja, pues yo lo pongo subrayado y en rojo. Pues también funciona. Y el balón a tomar por el saco. Al final es que el color del enlace sea distinto al resto del texto, o sea que ese texto de alguna manera destaque y tenga contraste. Muy bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya sido útil en tu estrategia de marketing online. Y si te ha gustado, déjame un comentario, tu opinión, un me gusta, una compartida o simplemente suscríbete a este canal para seguir recibiendo contenido útil sobre el maravilloso mundo del marketing digital. Good night. Buenas noches.